Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Hemos venido a adorarte, a alabarte, a glorificarte. Y estamos agradecidos, Señor, por la vida que tú nos has dado. Vida eterna, vida abundante. Y reconocemos que fue por medio del sacrificio de Jesús. Gracias por tu palabra que será predicada en esta mañana. Declaramos los ojos de la fe abiertos, los oídos espirituales abiertos. Y es tu revelación, Señor, fluyendo en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, por el fruto de tu palabra en nuestras vidas. Somos hacedores de ella, por lo cual seremos bienaventurados. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque por tu palabra somos edificados, transformados y nuestra mente es renovada. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, su pueblo dice un gran amén. Bueno, esta es la última enseñanza del reino de Dios. ¿Cuántos han disfrutado la enseñanza del reino de Dios? Estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y sabemos que a través de todo el año seguimos hablando del reino de Dios y de su justicia, entendiendo que cuando hacemos estas dos prioridades, todas las cosas nos son añadidas. Hemos establecido que nuestra prioridad o lo más importante es el reino de Dios. Y vemos que todo viene por añadidura. Buscar el reino y su justicia, es decir, me ocupo de las cosas del espíritu y Dios se encarga de las cosas de nuestro cuerpo. ¿Vieron ese punto tan importante? Cuando tú y yo buscamos las cosas del espíritu, Dios se encarga de nuestro cuerpo, de las cosas naturales. No buscamos lo temporero. Sabemos que el mundo, las cosas, lo material, el comer, el beber, el vestir, todo eso es temporero y no es nuestro enfoque, sino que nos enfocamos en lo eterno, que es el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, bien importante, segunda de Corintios, capítulo 4. Vaya conmigo al versículo 7, segunda de Corintios 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién es el poder? El poder es de Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Que estamos atribulados en todo. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de su carrera en la predicación del evangelio. Dice, estamos atribulados en todo, pero mire esto, mas no angustiados, porque Dios tiene cuidado de nosotros. En apuros, mas no desesperados. Estamos confiados en Dios. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Dice, llevando aquí el versículo 10, el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Sabemos que hay persecución por medio del evangelio, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que vemos que aunque hay persecución, la vida de Jesús mora dentro de nosotros y tenemos vida y vida en abundancia. Versículo 13 o 12, perdón, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabemos que lo que nosotros vamos a anunciar de nuestra boca es lo que nosotros creemos. ¿Cuántos creen aquí que Jesucristo es el Señor? Amén. Por lo cual, eso es lo que tú y yo anunciamos. Nosotros anunciamos que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos creen aquí que Dios le ama en gran manera? Amén. Pues nosotros anunciamos que Dios nos ama en gran manera, pero que Dios también ama al mundo en gran manera. Y lo que hemos creído, eso mismo nosotros anunciamos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vemos que el apóstol Pablo dice, lo que yo he creído, eso mismo yo hablo, sabiendo que Él resucitó
al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué sucede aquí en el interior? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Tú sabes que a veces las personas se preocupan, se afanan, entran en ansiedad por lo que ocurre a su alrededor. Amén. Pero no importa lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Sabes lo que es? Tú sabes lo que es más importante. Lo más importante es qué está ocurriendo en tu interior. Porque lo que ocurre en tu interior determina el exterior. Vemos que nosotros andamos por fe. Vivimos por fe. Hablamos lo que creemos. Declaramos lo que hemos creído. Por lo tanto, tenemos la seguridad de la palabra de Dios, que son las promesas de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y nosotros estamos llamados a declarar la voluntad de Dios. Lo más importante es lo que está ocurriendo en tu interior, porque eso va a determinar tu exterior. ¿Me sigue? Versículo 17, y aquí vemos la prueba de todo esto. Porque esta leve tribulación momentánea, por un momento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué, iglesia? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Por eso vemos que nuestro enfoque es el reino de Dios. Es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno. Dice la Biblia que el reino de Dios es por los siglos de los siglos. Y por eso ahí nosotros nos enfocamos en cuanto a esas cosas. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Seguimos aquí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Eso es lo que nosotros tenemos en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Cuando nosotros hablamos, cuando usted ve la palabra desnudez, esa palabra en sí lleva ¿qué? Vergüenza. Por eso es que nosotros somos revestidos de aquella habitación celestial. Estamos vestidos con ropas de salvación y por eso seremos hallados vestidos. Tú no quieres ser hallado desnudo. ¿Quién va a ser hallado desnudo? El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. O venga a Dios a buscar su iglesia, o su espíritu y su alma se separa de su cuerpo antes de esa venida. Si está fuera de Cristo Jesús, es desnudez y es vergüenza, es perdición. ¿Me sigue aquí? Okay. Ahora, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu.
Así que vivimos confiados, como dice aquí, iglesia, siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentarnos y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Y el versículo 10, importante, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho bien mientras estaba en el cuerpo, dice aquí, sea bueno o sea malo. Así que vemos lo que sucede al final. Pero tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Andamos por fe y no por vista. Entendemos que todo lo que está a nuestro alrededor es temporero, sino que lo que no estamos viendo ahora mismo en lo natural, pero sabemos que está ahí, es lo eterno. Así que hemos establecido que lo más importante es el reino de Dios. Vemos que cuando yo busco lo eterno, que es el reino, eso va a traer para mí vida y vida en abundancia. Todo lo que yo necesito está en el reino de Dios. Y como todo está en el reino de Dios, Dios mismo se encarga de que nada nos falte. Ahora, somos buenos ministradores. ¿Cuántos pueden creer conmigo que Dios nos da todo semilla? Dios nos da todo sustento. Pero somos nosotros buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Porque tú puedes darle a dos personas $1 millón. $1 millón a dos personas. Si una es responsable, ¿qué va a hacer? Lo va a invertir y le va a sacar más. ¿Qué va a hacer la persona irresponsable? Lo va a gastar, lo va a hacer todo, lo desgasta todo. Entonces Dios da a todos una medida, pero está de parte de nosotros recibir más. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Por eso es bien importante nosotros ser responsables en cuanto al reino de Dios. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 14. Y cuando lo haya encontrado me dice, amén. Amén. Y aquí vemos esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, y mire esto, y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme, ¿qué dice la iglesia? A su capacidad. ¿Cuál era la facultad de este varón? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo este hombre? Él le entregó todos sus bienes. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 14. Él le entregó todos sus bienes. O sea, en otras palabras, yo voy a confiar todo lo que yo tengo en ti. Yo voy a ver si yo lo puedo confiar. Y vemos que le dio a uno 5, le dio a uno 2 y a otro 1 conforme a su capacidad. Asimismo, el versículo 17, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste.
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vemos que este varón valorizó los bienes que se le habían dado. No los desperdició, sino que lo valorizó y le dio la importancia. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Has sido fiel en lo poco, por lo cual en lo mucho te voy a poner. O sea, una de las cosas que entendemos es qué fácil es gastar lo que tú no has trabajado. Qué fácil es desperdiciar lo que no te ha costado sacrificio. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Porque no lo sabemos valorizar, porque cuando tú lo tienes que sacrificar y trabajar, tiene valor, porque cogió tu tiempo, cogió tu fuerza. Ahora, seguimos aquí. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí podemos ver una ley espiritual. Si somos fiel en lo poco, ¿qué va a hacer el Señor? En lo mucho te pondrá. Por eso, ¿en qué vamos a ser fiel? En lo poco. Si quieres lo grande, si quieres lo mucho, hay personas que anhelan lo mucho, quieren empezar de arriba hacia abajo, pero empezamos de abajo hacia arriba. Dice, por eso no menosprecies los días de pequeñeces. Dice que el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Y dice, y yo Jehová haré que esto sea cumplido pronto. Pero hay que ser fiel. ¿Alguien puede decir amén? Tenemos que ser fiel en lo poco. En lo poco tenemos, si queremos lo grande, hay un principio espiritual. Hay un principio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú no puedes manejar el poco, ¿cómo vas a manejar el mucho? Y para tú poder manejar más, tienes que poder manejar menos. Por eso lo vemos a veces, yo lo he visto en las compañías, en los trabajos. Personas que lo ascienden a una posición que todavía no estaban preparados para ascender a esa posición y pierden. Ahora, mira lo que nos dice aquí el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dieron un poquito nada más. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Por qué? Él es Dios. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo tu señor le dijo, siervo malo, y que dice ahí, y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Miren el resultado aquí. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque es un siervo inútil. Y aquí lo vemos. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos el principio espiritual de que somos fieles en lo poco. Y así es como nosotros ascendemos a lo mucho. Dios nos da a cada uno una medida. Dice que aún Él nos da una medida de fe. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nosotros desarrollamos la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Dios solamente puede trabajar con lo que tú tienes sembrado en tu corazón. Eso lo hemos hablado. El Espíritu Santo solamente te puede dirigir de acuerdo al nivel de palabra que tú tengas sembrado en tu corazón. Si tú no tomas la tarea de escudriñar la palabra, de estudiar su palabra, de buscar revelación de la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo está limitado en cuanto Él puede trabajar contigo. Pero cuando nosotros cogemos lo que Dios nos da, dice que a cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo, Él nos da una medida de fe. Tenemos una medida. Él dice, te voy a dar algo aquí para que tú comiences. Y entonces, ¿qué nosotros empezamos? A desarrollar nuestra fe. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Por medio de la palabra de Dios. Sabemos que escudriñando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es luz. Nos enfocamos en su palabra. Y entonces cuando nosotros hacemos todo eso, por eso vemos que el resultado es que nuestra fe aumenta, nuestra fe crece y entonces poseemos las promesas de Dios. ¿Me sigue? Cuando buscamos el reino de Dios, somos libres, escuche, de la angustia, somos libres del dolor, somos libres de la depresión, alguien puede decir amén. Libres de la opresión, libres de la ansiedad, libres del afán, libres de la codicia, porque en el reino está todo lo que tú y yo necesitamos. Y la verdad del reino nos hace libres. Dios nos enseña que para nosotros enfocarnos en el reino, tenemos que desechar, número uno, el afán y la ansiedad de las cosas necesarias de la vida. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, Mateo 6:25. ¿Llegaron? Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vemos que las aves del cielo no se preocupan de lo que van a comer. Y por eso Él nos está mostrando estos ejemplos a través de las aves. Dice, no te preocupes de lo que vas a comer, beber, vestir. Mira las aves del cielo, yo las alimento. Y dice, ¿no vale vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. ¿Y quién de vosotros podrá dice aquí, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y le había dicho que una versión dice, ¿quién podrá añadir a su vida un año por afanarse? Al revés, cuando nos afanamos, ¿qué hacemos? Nos quitamos años de vida. ¿Por qué? El afanarse te da, ¿qué? Estrés. Dígame si el estrés es bueno para usted. ¿Sabes que hay personas que no importa que por más que se ejerciten su cuerpo físico, si tienen niveles altos de estrés, eso es como si estuvieran alimentándose sus cuerpos con malas comidas. Le hace daño a sus arterias y todo eso. Y por eso tú has visto personas que físicamente se cuidaban y mueren. ¿Por qué? Porque estaban afanados, estaban ansiosos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos amor, gozo, paz dentro de nosotros. Tenemos que dejar que se manifieste. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora dice aquí, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así que vemos que Dios dice, no te preocupes de estas cosas que son cosas necesarias. ¿Cuántos saben que son cosas importantes? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Todo eso es importante. La clave es no afanarnos por esas cosas, sino que confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero os digo, dice aquí, ¿verdad? Que ni aun Salomón se viste así. Versículo 30. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Algo que, ¿verdad? Que si vemos, pues no es duradero.
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Versículo 31, no te afanes pues diciendo, aquí te lo dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, y hablamos que los gentiles son aquellos que no tienen conocimiento de Dios, ellos buscan estas cosas, porque ellos no conocen que hay un Dios que provee. Y dice aquí, ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que dice la iglesia, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y él dice, yo sé que tienes necesidad de todas estas cosas, pero no te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales tú estás ahora afanado, que dice ahí, serán añadidas. Ahora, ¿por qué Dios nos dice no te afanes por todas estas cosas, sino busca primeramente el reino de Dios? Porque Él dice todo eso que sabemos que es importante, porque son cosas importantes. Y Él nos dice, Dios no dice en ningún momento que seas irresponsable en cuanto a estas cosas, porque la Biblia dice sí, tenemos que trabajar, sí, tenemos que hacer, ¿verdad? Cumplir con nuestras responsabilidades. La diferencia es no afanarse por estas cosas. O sea, poner el orden primero, las prioridades que tenemos que poner. Y Dios nos enseña que para nosotros el enfoque es el reino. Y como dije, tenemos que desechar el afán, la ansiedad de las cosas necesarias que vimos aquí. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque si el enfoque es en las cosas necesarias de la vida, estoy dando carne ahora, esto no es leche. Si el enfoque es en las cosas necesarias de la vida, o sea, cosas que nosotros necesitamos para nuestro sustento, que son importantes, si ese enfoque no lo desechamos, nunca buscaremos el reino de Dios. O buscas las cosas que son sumamente muy importantes por el afán, o buscas el reino de Dios, que es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a establecer su reino aquí en la tierra. Pero si nosotros no estamos enfocados en el reino de Dios, jamás y nunca vamos a poder establecer su reino aquí. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Así que entonces Dios dice, ok, no te afanes de estas cosas. Yo te voy a dar la clave de lo que tú tienes que hacer para que tú puedas desechar todas estas cosas que son necesarias, pero para que no te consuman, para que no te afanes. Esta es la clave. Búscame a mí primero. Amén. Busca mi reino, busca mi justicia. Y entonces yo me voy a encargar de las cosas que tú necesitas para que tú no te afanes por ellas, para que tú no te salgas del enfoque del reino de Dios. ¿Me está viendo? Tenemos las cosas, tenemos el reino de Dios. Buscamos las cosas, no nos podemos enfocar en el reino de Dios. Buscamos el reino de Dios, nos enfocamos en el reino de Dios y las cosas en las cuales tú no estás buscando llegan a ti. ¿Alguien puede decir amén? Eso es así. Porque mire esto. Vaya conmigo a Romanos. Romanos 14. Versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Cuando lo tengas, amén. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Lo vieron conmigo? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por eso Dios lo que desea es que tú y yo nos enfoquemos en el orden de prioridad que lo hemos hablado desde el principio. Vimos el ejemplo del joven rico. Vemos que él dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él dice, ha guardado los mandamientos, todo. Y le dice, uno te falta. Sígueme. Sígueme. Vende todo lo que tienes y sígueme. Él no estaba dispuesto. Y perdió 100 veces más. Y la vida eterna. Así que si él era rico, él iba a recibir 100 veces más. Porque Dios es un Dios de recompensa. Dios es un Dios que multiplica y añade. Él no resta. Y Dios le quiso mostrar a él lo que es el amor de Dios. Porque ¿cuántos saben que el amor no pide nada a cambio? El amor se entrega. Vimos el ejemplo de aquellos 3 hombres. Uno le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y él le dice, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, otro le dice, sígueme. Y le dice, Señor, déjame enterrar a mi padre. ¿Y qué él dice? ¿Cuántos se acuerdan? Dejen que los muertos tiren a los muertos. Pero como le dije, si él hubiese, dice, Señor, te sigo, Jesús hubiera levantado a su padre. Es que están viendo cómo lo que está al frente, no están viendo más allá. Otro dice, Señor, te voy a seguir. Y él le dice, amén. Pero deja primero arreglar 2 o 3 cositas y después te sigo. Y él le dice, no. El que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios, no es digno de seguirme a mí. Porque si el Señor te dice, sígueme, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahora. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando. Así que si buscamos el reino de Dios, este debe ser nuestro verdadero enfoque. Si no lo buscamos, perdemos el orden de prioridad. Él nos dice, busca el reino, yo me encargo del resto. En otras palabras, quiero que tu fe, tu confianza estén puestas en mí, dice el Señor. Y yo supliré todas las cosas. ¿Por qué? Porque como dije, hay cosas más importantes en las que tenemos que pensar y preocuparnos. Por ejemplo, establecer su reino aquí en la tierra. ¿Cómo tú y yo establecemos el reino de Dios aquí en la tierra? Simplemente, cuando predicamos el evangelio y las vidas se salvan. Cuando las vidas se salvan, pertenecen al reino de Dios. Y cada vez que una vida se salva, cada vez que una vida recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se establece el reino de Dios aquí en la tierra. Porque dice la Biblia que el reino de Dios, mora en nosotros. Así que cada vez que una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el reino de Dios se establece. Y por eso tú y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Cada vez que tú y yo nos ganamos una vida para el Señor, estamos estableciendo el reino de Dios. Y por eso el Señor quiere que nosotros desechemos estas otras preocupaciones y realmente pensemos y nos preocupemos por lo que es importante, que son las vidas para el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ahí mismo en Mateo, quiero que vea esto conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 28. Porque todo lo que yo le comparto, a mí siempre me gusta confirmarlo con la palabra de Dios. Es bien importante.
Le dije Mateo 12, ¿verdad? Versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está presente ahora? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros? Por lo cual el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está presente. Ese es el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del afán, de la ansiedad, una de las cosas que aumenta el afán, que aumenta la ansiedad, es que a veces, si no ponemos el orden correcto, empezamos a agradar a los hombres. Sabemos que no estamos llamados a agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas. Porque lo primordial es establecer el reino aquí en la tierra. Y personas dicen, ¿cómo vamos a establecer el reino? Ya se lo expliqué. Cada vez que tú te ganas una vida para el Señor, cada vez que tú le ministras a una vida, cada vez que tú le hablas a una vida y esa vida confiesa que Jesucristo es el Señor, tú estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Le dije Gálatas. Capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó, dice aquí, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mire esto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. ¿Vieron las palabras del apóstol Pablo? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, mira, lo dice 2 veces, sea anatema, sea. Versículo 10. Estas son las personas que buscan el reino de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, no solamente somos sus hijos, somos parte del reino y trabajamos en su reino. Y ahora estamos llamados a establecer el reino, como lo expliqué, aquí en la tierra. Vemos que cuando Jesús, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos se acuerdan? Y ahí vemos que Jesús le contesta y le dice, cuando ores, ¿cómo vamos a orar? Ora así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Esto lo hemos hablado muchas veces. Venga tu reino. Venga tu reino. Sea hecho aquí en la tierra como lo es en el cielo. Por eso vemos que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hay 2 sistemas. Está el sistema de este mundo. Está la corriente de este mundo. ¿Quién corre la corriente de este mundo? Satanás. Está la corriente de este mundo. Porque sabemos que el mundo es diferente al reino de Dios. Pero está la corriente de este mundo y está el reino de Dios.
que sobrelleva la corriente de este mundo. Es un sistema más alto. Por eso, cuando dice, venga tu reino, se establezca tu reino aquí en la tierra como es en los cielos. ¿Por qué? Porque el sistema del cielo es más alto que el sistema de este mundo. El sistema de este mundo trae ¿qué? Muerte, destrucción, pobreza, enfermedad. ¿Pero qué trae el reino de los cielos? Vida eterna, salvación, salud, prosperidad. Es un reino más alto. Y por eso estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo dice, yo no busco el favor del hombre, sino el favor de Dios. Y no voy a agradar a los hombres, sino que voy a agradar a Dios. Y por eso cuando nosotros establecemos el reino aquí en la tierra, estamos diciendo que Dios tiene el primer lugar. ¿Alguien puede decir amén? Ahora quiero que vea esto conmigo, Santiago 4. Versículo 4. Y aquí vemos la diferencia de estos dos reinos. El reino del mundo, el reino de Dios. Llegaron conmigo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, ahí te dice la contestación, ¿verdad? ¿Qué se constituye? Enemigos de Dios. Por eso, como hablamos la semana pasada, el mundo y las cosas de Dios no tienen nada en común. Si están de acuerdo, algo no está bien. Cuando el mundo está de acuerdo con las cosas que se hacen en la iglesia es porque algo no está bien. Porque el mundo no va a estar de acuerdo. Y si la iglesia está de acuerdo con el mundo, algo no anda bien. No pueden estar de acuerdo. Lo único que une a todo ser humano es ¿quién? Es Cristo. Cuando Cristo es el centro. Y hay dos reinos y no hay nada entre medio. O estás en el reino de los cielos o estás en el reino de las tinieblas. O estás en el reino de su amado Hijo o estás en el reino de Satanás. Y vemos que aquí dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a ver una escritura más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estamos hablando del afán y la ansiedad. ¿Me sigue, verdad? No ames las cosas del mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en ella. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque si tú amas al mundo, tú no conoces cuánto el Padre te ama a ti. Por lo cual el amor del Padre no está en ti. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos que los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria, no proviene del Padre, es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y esta es la clave, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que tenemos que estar bien claros
¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí mismo en Mateo, quiero que vaya conmigo rapidito. Por eso es que es importante nosotros cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos saben que de él mana la vida? Nos dicen proverbios. Pero vemos que antes de Jesús comienza a hablarle del afán, de la ansiedad. No te preocupes de esto, de aquello. Busca primeramente el reino de Dios. Pero vemos aquí, en el versículo 19 del capítulo 6 de Mateo, si no se lo había dicho, vemos cómo comenzó Jesús hablando acerca de todo esto. Porque fue por algo que él comenzó a comunicarles a ellos: no te afanes, no estés en ansiedad, desecha esas cosas, busca primeramente el reino de Dios. Y aquí vemos, y tiene Mateo capítulo 6, ¿verdad? Mateo capítulo 6, 19. Y también quiero que busque a la misma vez Lucas capítulo 12, versículo 32, porque vamos a leer las dos escrituras. Vamos a comenzar en Mateo. Mateo 6, 19. ¿Llegaron conmigo? Dice: no os hagáis tesoros en la tierra o en el mundo. Y ya hablamos del mundo. El mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice aquí: donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Dice: si no haceos tesoros, ¿dónde, iglesia? En el cielo. Está hablando de Dios. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones, mira esto, no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, tu tesoro, y esto lo puede escribir, tu tesoro está determinado por el lugar de tu corazón. Tu tesoro está... ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? O tu tesoro es el mundo, o tu tesoro es Dios. Vaya conmigo aquí a Lucas 12, versículo 32. ¿Cuántos llegaron? No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, a nuestro Padre Celestial, y esto es donde único, esto lo podemos ver que Jesús dice esto, este es el único evangelio donde lo vemos. A vuestro Padre le ha placido darnos el reino. O sea, eso habla de todas las bendiciones, escuche, todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales que van a cubrir todas tus necesidades. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Gracias, Espíritu Santo. Nos dice, ¿qué nos dice? Que hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora mismo sentado? A la diestra del Padre, amén. Y hemos sido bendecidos juntamente con Él. Ahora, ¿cómo se manifiestan todas esas bendiciones espirituales? Amén. Por medio de la fe. Sabemos que el reino de Dios opera por fe. ¿Cómo se manifiesta? Cuando tú y yo establecemos el reino de Dios aquí en la tierra
¿Cómo establecemos el reino de Dios aquí en la tierra? Quiero oírlo. ¿Cómo? Evangelizando. Tenemos todas las bendiciones. Y él dice aquí, mira, a nuestro Padre se le ha placido darles el reino. ¿Para qué? Para que lo establezcamos. Y de ahí vienen todas esas bendiciones espirituales porque Dios nos va a recompensar. ¿Cómo le dice cuando envió a los discípulos? Le dice, no quiero que lleven zapatos, bolsa, salario, nada. No lleven nada. Nada. Todo esto les será suplido. No lleven nada porque ustedes van a ser dignos de su salario. Él lo dice. ¿Cuántos se acuerdan? Lo puede leer en Mateo capítulo 10, cuando él envía a los 12. Pero seguimos aquí. Dice, no temas manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Todas estas bendiciones espirituales que van a cubrir todas nuestras necesidades. Por eso él dice aquí, vende lo que posees, da limosna, hacer bolsa que no se envejezcan, tesoros donde, en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y del corazón mana la vida. Ahora, a Dios se ha placido otorgar por gracia todas estas bendiciones del reino de Dios. Como le dije, que son suficientes para cubrir todas nuestras necesidades. ¿Alguien puede decir amén? Amén. La Biblia dice, no he visto justo que mendigue pan. Si estás mendigando, hablamos de ¿verdad? De los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Si estás mendigando, no es porque Dios no te ha bendecido. Es porque no has sido un buen administrador de lo que Dios te ha dado. ¿Ven la diferencia? Porque a veces dice, Señor, pero no estoy viendo tu bendición. Dios te ha bendecido. Dios te bendice. Estás aquí. Tienes vida. Pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Pero eso ya lo hablamos. Amén. Mira lo que nos dice Romanos. Y vamos rapidito porque nos queda poco tiempo. Romanos 8. ¿Por qué? Porque Dios, Romanos 8:39, y lo quiero llevar a este punto. Dios se encarga de todas nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere encargarse de todas nuestras necesidades? Vimos un punto. Porque Él no quiere que nosotros estemos ansiosos y preocupados y enfocados en estas cosas. Porque nos saca del enfoque del reino de Dios. ¿Cuántas? Es más, ¿están ahí en Romanos? Amén. Vamos a seguir al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Esto todo va en línea. Lucas 8. Vaya conmigo al versículo 14. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Amén. Y aquí vemos, esto va todo en línea con lo que estamos hablando. Está hablando de la semilla, ¿se acuerdan? Que cayó en 4 terrenos diferentes. Y el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el fruto? Cada vez que una vida viene a los pies del Señor, eso es fruto. Eso es fruto.
Entonces vemos que estas personas están ¿qué? Afanados por las riquezas, van más allá de las necesidades y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y Dios no nos quiere así. Por eso Él dice, busca primeramente el reino de Dios. No te afanes por estas cosas para que no te salga del propósito que yo tengo para contigo. Están comiendo carne hoy, iglesia. Gloria a Dios. Están comiendo bueno de verdad. Entonces, vemos número uno que Dios no quiere que nosotros nos afanemos por estas cosas para que no perdamos el enfoque de establecer su reino aquí en la tierra. Y no solamente eso, que cuando Dios nos suple con todas sus bendiciones espirituales, eso va a silenciar, diga silenciar, todos tus temores, afanes y ansiedades. Mira lo que nos dice aquí. Romanos, le dije 8:39, pero es el 37 en adelante. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tranquilo. ¿Quiénes son vencedores aquí? Yo soy un vencedor, no por nada que yo haga hecho por mis propias fuerzas. El hecho de que Dios me amó ya me hace un vencedor. Aunque tú mismo no lo creas, tú eres un vencedor. Aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque Dios ya te amó y te ama y te sigue amando. Y el hecho de que dice aquí, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que estoy seguro de que la muerte, la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ese es el efecto del amor de Dios en nosotros. Por eso le dije al principio, no es lo que está sucediendo a tu alrededor, es lo que está sucediendo aquí adentro, lo que determina lo de aquí afuera. ¿Me está siguiendo? Escucha esto, una vez hemos escogido un tesoro, comenzamos a juntar ese tesoro. Todo ser humano escoge algo de lo que hace un tesoro. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu tesoro? Su tesoro está donde está su corazón. Siempre hay algo ante los ojos del corazón que es considerado como la mejor cosa del mundo. Ahora, ¿cuál es el tesoro? Es lo importante. Dice aquí, Dios no quiere que hagamos tesoros temporales en donde esperamos obtener felicidad. Todo aquí es que temporero. Entonces, si ponemos nuestra esperanza en algo que tiene fin, algo que es temporero, entonces cuando eso se acabe, ¿dónde está tu felicidad? Ponemos nuestra fe o nuestros ojos o nuestro corazón ¿en qué? En las cosas eternas, que es el reino de Dios. Y ahí vamos a encontrar ¿qué? Justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, lo vimos, ¿verdad? Sino que es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por lo cual no hacemos tesoros en la tierra. Nuestro tesoro es en el cielo. Porque estamos estableciendo su reino. Vamos a ver dos escrituras más y con esto terminamos. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. Tenemos al apóstol Pablo que es, obviamente, además de Jesús, es otro ejemplo que nosotros tenemos de un varón que
toda su vida fue dirigido por el Espíritu Santo, porque sabemos que el apóstol Pablo nunca estuvo con Jesús. Nunca estuvo con Jesús. Pero todo su ministerio fue dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso ¿para qué? Para guardar mi depósito o mi tesoro para aquel día. Amén. Así que cuando nosotros hacemos este tesoro aquí en nuestro corazón, en cuanto al reino de Dios, ahí está nuestra recompensa. ¿Vieron esto? Él es poderoso. El tesoro, porque tu corazón va a seguir el tesoro. Tu corazón va detrás del tesoro. Si el tesoro es Dios, ese depósito es guardado para aquel día en cual tú vas a estar en la presencia del Señor. Y rapidito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, lo vi ahí, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis aún, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está hablando ahí? Está diciendo de los que están perseverando en la fe. Dice: el que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. Lo dice en Mateo. Vamos a ver que la fe es probada. Dice que el oro es probado con fuego. Ahí lo vemos. Y habla de diversas pruebas que vamos a tener. Pruebas que como hijos de Dios, cristianos, vamos a tener. Sabemos que están los familiares. ¿Cuántos tienen familiares? Amén. Que no están de acuerdo contigo? Amistades. Vemos personas que en el empleo te pueden dar persecución porque tú eres cristiano. Lo vemos así. Versículo 8 dice: a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, mire esto, el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. ¿Lo vieron conmigo? Así que cuando nosotros hacemos tesoro en el cielo, esa es la recompensa de ese tesoro. Establecemos el reino aquí en la tierra. Hacemos tesoro en el cielo y al final del día no vamos a ser hallados desnudos como vimos al principio, sino que vamos a ser hallados como vestidos. Alguien puede